día prostimero del año. Como dijo el profeta, vendrá el ángel pregonero y tocará la corneta. Oírlo han los muertos, cada uno en su caseta, y correrán a juicio, Quisque con su maleta. La muerte me está llamando con grito desesperado y tengo que acudir a ella para encontrar en su tiempo el amor que me robaron, el amor que me arrancaron. La muerte me está llamando, ay, con grito desesperado. Señoras y señores, muy buenas noches. Ilustrísimo señor alcalde y miembros de la corporación, con esta introducción lírico-musical nos disponemos a la presentación del libro del poeta Jesús Solano, bajo el título Poética de Noviembre. Antes que nada, como representante de la Asociación de Vecinos y Amigos del Barrio de San Juan, quiero agradecer vuestra existencia a este acto y a cuantas personas han colaborado para que todo saliera bien. Aprovecho esta ocasión que me brindas, amigo Jesús, para agradecer tu contribución siempre a esta asociación, por estar ahí con tu casa abierta y tu corazón esperando. Gracias por amar el arte, las letras, la música. Gracias por tus manos creadoras de sinfines de belleza. Gracias por hablar sin miedo, por pensar sin miedo. Y sobre todo, gracias por las lecciones de vida que me das con tu respeto y apoyo incondicional. A continuación, tiene la palabra el profesor de Lengua y Literatura del Instituto Isidro de Arzenegui, don José Carmona Montero. Don José desempeñó los cargos de jefe de estudios adjunto, vicedirector y director de este centro. Ha sido presidente del certamen literario Villa de Marchena, Memorial Rosario Martín, desde sus inicios hasta 2 años después de su jubilación. Y decir que se han publicado 3 libros cada 4 años con todos los trabajos premiados. ¿Quién mejor que don José para darnos una visión clara y concreta de la obra, Poética de Noviembre? Tienes la palabra. Vale, muchas gracias, Paqui. Buenas tardes y bienvenidos. Este amigo mío, Jesús, pues me ha metido en este lío y uno no tiene más remedio que hacer lo que él te diga, porque con los amigos así, pues no hay más remedio, ¿no? De todas maneras, es un honor para mí presentar el libro de Jesús, Poética de los Noviembre. Mi presentación va a tener 4 partes diferenciadas, que son la importancia de la palabra, que es el movimiento gótico, autor y crítica literaria de la obra. En un mundo tan prosaico, donde tanto nos preocupa la corrupción, la crisis de valores, la economía, las guerras, la política, la publicación de un libro de poesía siempre es un motivo de satisfacción y esperanzas. La palabra es la principal senda del saber. No poseemos verdaderamente nuestros pensamientos y experiencias hasta que los hayamos negociado con nosotros mismos
y para ello escribir es el medio más privilegiado. Cualquier publicación de la palabra escrita siempre debe llevarnos a tener un motivo de alegría, ya sean libros o prensa. En los libros descubrimos emociones insospechadas. En los libros hay guardados secretos que no se pueden encontrar en otros lugares, porque podemos construir una realidad íntima, interior, hacer vivir otras vidas a través de nuestra inspiración. Podemos construir una aventura inimaginable y una experiencia placentera. La literatura nos puede salvar de un anclaje y liberarnos de nuestras ataduras y escaparnos de la cotidianidad de nuestra existencia. La escritura no influye en la gente de forma inmediata, directa y radical. La reacción a la palabra escrita es más bien mediata. En el primer momento puede ser incluso invisible, indetectable. Necesita tiempo para llegar a la conciencia del receptor. Necesita tiempo para empezar a formar esa conciencia. Solo después de un largo camino podrá influir en nuestras decisiones, acciones y actitudes. Pero la influencia de la palabra escrita es determinante. Muchos escritores han dado su vida por informar no solo de lo que ocurre en el mundo, sino por desenmascarar el mal, sanar una situación o hacer un mundo más humano. Como ejemplo, la palabra escrita cambió la situación de Ruanda en 1994, que después de mucho tiempo de terribles masacres por desconocimiento de lo que allí estaba sucediendo, despertó la opinión mundial por la entrada de los medios de comunicación, o el derrumbe de muchos regímenes criminales como dictaduras del tipo Pol Pot de Camboya, Mobutu del Congo, Amin de Uganda o Duvalier de Haití. Y ya centrándonos en la presentación de poemas de los noviembre, tenemos aquí una publicación de 100 poemas que el propio autor Jesús Solano los califica como góticos. ¿Pero qué es el movimiento cultural gótico? A la mayoría de los asistentes les puede sonar a un estilo arquitectónico que se desarrolló durante los siglos XII al XV, o a la música gótica, que hasta finales del siglo XX se aplicaba únicamente a la música medieval del periodo gótico. Pero aquí nos vamos a referir al movimiento gótico, a la cultura gótica, que sería el resultado de la caída de la utopía de los 60 y 70 de la paz y fraternidad social en una sociedad comunitaria. La cultura gótica se entiende primeramente como la síntesis de los movimientos culturales y artísticos modernos, expresionismo, surrealismo, psicoanálisis y las filosofías de la existencia. Por otra parte, su surgimiento como contracultura se da en la escena de la música comercial, que es en donde están los rastros del punk. Sin embargo, el gótico, como movimiento contracultural fuerte, nació a principios de los 80 y se consolidó a mediados de esta década. Los incondicionales del gótico visten de negro y blanco para decir que son puros de alma y que la muerte los espera a cada momento. Se maquillan la cara de blanco y de negro los ojos, labios y uñas para decir: vean esto, la sociedad nos ha matado. El movimiento gótico proliferó junto con su música por todo el mundo y se afianzó sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. En sentido estricto, el terror gótico fue una moda literaria de origen fundamentalmente anglosajón, que surgió como reacción al romanticismo o contra el pensamiento dominante de la Ilustración. El estilo gótico priorizó los gustos por lo raro, lo sobrenatural, lo siniestro. Con estas motivaciones, el movimiento arquitectónico amplió su rama hacia la literatura primero y, con el correr de los siglos, hacia el cine y la música. Actualmente, el movimiento emerge como una mutación oscura del punk. Algunos acreditan el nacimiento del goth a la banda inglesa Bauhaus, que en 1979 lanzó la canción Bela Lugosi Did, que los primeros versos de la canción dicen así: blanqueadas capas negras traslúcidas, de vuelta al perchero, Bela Lugosi está muerto, los murciélagos han abandonado el campanario, etc. Y muchos otros acreditan este nacimiento
a la prensa inglesa que, viendo la estética poética y necrótica de este grupo social, la asoció con el arte gótico, categorizando así a las diferentes bandas y seguidores. Ha sido la última generación de jóvenes la que le ha dado más renombre al movimiento y ha logrado, a pesar de los reproches de los antiguos, darle salida masiva a una cultura que siempre ha pretendido mantenerse subterránea. Pero realmente la ideología gótica está basada mucho más en la estética y en ciertos gustos culturales compartidos que en ideas políticas, éticas o estrafalarias. El gótico afianza el estatus en la comunidad a través de una participación entusiasta y creativa, por ejemplo, formando una banda, tocando música, haciendo ropa, diseñando, creando arte o escribiendo un fanzine, que eso es revista para fanáticos, o actividades de la línea y cultura de hazlo tú mismo. Los góticos, por lo general, tienden a tener un sentido del humor oscuro, perverso, irónico, el amor a la literatura, a la historia, a la música, a la poesía, a lo viejo, a lo raro, a lo arcano, a la fealdad, a lo distinto, a lo pálido, a la muerte, a la tristeza, a las lágrimas, a la melancolía. Llegan a conjuntarse con una serie de atavíos físicos, los ojos delineados, la ropa negra y la tendencia vampiresca. Refiriéndonos a la literatura, tenemos que decir que la literatura de terror de fines del siglo XVIII fue un género fundado por Horace Walpole con la publicación del Castillo de Otranto. Esta obra fue la responsable de las connotaciones modernas del término gótico en el siglo XX. Ahora el término está relacionado con lo sobrenatural, el horror, la morbosidad y la oscuridad. La literatura se caracterizó por la pasionalidad con la que fue escrita y además su suntuosidad temática, como la de Lord Byron, uno de los principales representantes de este género, así como William Blake y Percy Shelley, personajes relacionados con el romanticismo. La novela gótica estableció muchas de las iconografías de la literatura y el cine de horror posteriores, como la aparición de cementerios, castillos o iglesias en ruinas, fantasmas, vampiros, pesadillas, familias maldecidas, seres enterrados vivos y tramas melodramáticas. Otro elemento notable fue la figura del villano, que se convertiría en el héroe byroniano por excelencia. El villano más famoso es el vampiro, y su arquetipo es Drácula, inventado por Bram Stoker, y que luego sería famoso gracias a la influencia de las películas de terror. En 1888, la popularidad del terror escénico viene de la mano de Frankenstein y de la adaptación americana del extraño caso de Mr. Jekyll y Mr. Hyde. A lo largo de la evolución de la cultura gótica, la literatura gótica fue cobrando gran importancia entre sus miembros. Escritores como Poe o Baudelaire llegaron a ser tan emblemáticos en esta cultura como el vestir completamente de negro. Una influencia más nueva dentro de la escena gótica fue la reformulación del vampiro que hizo Anne Rice. Durante los últimos tiempos se han filmado algunas películas basadas en sus libros, destacándose Entrevista con el vampiro, cuyo protagonista fue Brad Pitt, y la más reciente Queen of the Damned, la dama de los condenados. La primera, en particular, Entrevista con el vampiro, ayudó a extender más el estilo victoriano dentro de la cultura gótica. Igualmente, la ropa inspirada en ese periodo siempre fue una tendencia recurrente dentro del movimiento. Y después de poneros en situación de comprender la importancia de este movimiento, nos vamos a centrar en el autor y su obra. Jesús García Solano, Jesús Solano, es ante todo un muy buen amigo del que os habla. El motivo de estar hoy aquí presentando su libro es sencillamente que a un amigo como es él, tan generoso y espléndido en todos los órdenes de la vida, no se le puede negar nada de lo que te solicite. En Wikipedia podéis ver toda su larga biografía. Cuando la lees comprendes que después de haber tenido tantas experiencias personales y profesionales en su vida, entiendes el motivo que le hace ser como es. Un hombre polifacético y de mundo. Está por encima de muchas cosas, que el resto de los mortales nos puede al menos intranquilizar. Forma de vestir,
comportamiento social, ideas políticas y religiosas. Eso le hace parecer excéntrico, y lo es un poco. Pero no es de ninguna manera un inadaptado social, al contrario, es muy sociable y exterioriza con mucha facilidad sus sentimientos. Los excéntricos viven absolutamente despreocupados por la desaprobación que puedan tener sus hábitos o creencias dentro de la sociedad y exhiben un individualismo extremo. La excentricidad está asociada a menudo con la genialidad y la creatividad. El comportamiento excéntrico del individuo es percibido como la expresión de la inteligencia única y su impulso creativo. Por lo tanto, la forma de actuar de una persona excéntrica suele ser comprensible, no porque sea ilógico o el resultado de una locura, sino porque proviene de una mente original que no puede ajustarse a las convenciones sociales. No son influenciables por las opiniones y los caprichos de los demás. Es también un ácrata, y como buen ácrata no le gusta que le gobiernen. Es sobre todo un hombre libre, sin ataduras sociales. Le gusta escribir y lo hace con una facilidad y una soltura envidiable. En su libro de poesía y prosa poética, Cuando la luz vuelve, nos clarifica cómo busca y encuentra la poética y nos dice cosas como esta. No importa el sitio ni el pulso del momento. Cada hora un silencio distinto, un dolor, una risa, un grito, un entender solamente con la mirada, con el gesto y hasta con las mismas entrañas que sondean por los rincones de la aurora. O esta otra. La poética me enfrenta a la emoción y al oficio de comunicar cosas que yacen en mí. O, particularizando en mi obra, he deseado dejar retratada la intención que se queda a medio camino, el sueño olvidado de unos patios, el proyecto truncado de mi vida, las desdichas y los achaques surgidos del éxito, las añoranzas mezcladas con la ironía, las reflexiones y el incesante mecanismo de la vida terrena, dueño de una trama que atrapa la poética. Jesús es además un apasionado de la música. Eso le lleva a escribir Poemúsica, su segundo libro, que es la interpretación de la música clásica a través de la poesía. Estudia profundamente la obra y vida de Joaquín Turina, llegando a ser un gran experto de este extraordinario músico. Como estudioso y conocedor de la historia de los instrumentos musicales, tiene una fantástica y amplísima colección de los mismos. Ha dado conferencias en el Centro de Enseñanza bajo los títulos La música a través de los instrumentos y la evolución de la música en los tiempos. Una de sus últimas ilusiones, siempre tiene más de una ilusión, es su guitarra ergonómica, que está teniendo mucha aceptación entre los profesionales del instrumento, construida con la ayuda de los conocimientos de su hijo José Manuel, licenciado en Arquitectura y máster en Ingeniería Acústica. Ahora está en el aprendizaje del oboe, que como podéis haber observado, ya se le va reconociendo lo que toca. Sus amigos de la tertulia a la esquina hemos sufrido en nuestros oídos propios los desafines que se producían al principio de su aprendizaje. ¿O no es verdad eso? Sí, mi alma, sí. En 1993 es nombrado académico de la Real Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara de Écija. En el 2012, el Ayuntamiento de Marchena le concede la distinción de Premio de Andalucía por toda una carrera literaria y de creatividad. Y ese mismo año, el 3 de mayo, le conceden la Medalla de Oro al Trabajo en la editorial Granada Costa por su aportación a la cultura literaria y musical. Ha publicado 9 libros de poesía, un saetario, Quejíos de amor, otro de flamenco, Al compás de mis duendes, de ensayo y prosa poética, Cuando la luz vuelve. En esta última publicación nos expresa su sentimiento de poeta, de escritor, y nos dice: en la locura de la poética aprendo a ver las heridas, el deseo, la fraternidad, lo ignorado, la verdad, el silencio impuesto, la frialdad, la sabiduría y la verticalidad de la vida. De relatos cortos después que ha pasado el tiempo. Pero este último, el que estamos presentando hoy en Sociedad, Poética de los Noviembre, sinceramente,
Me ha sorprendido, no me lo esperaba. Cuando me da el libro para que lo lea y me pregunta mi opinión al respecto, mi respuesta fue que los poemas me parecían perfectos en cuanto a sintaxis, vocabulario extenso y culto, que los versos tenían ritmo, musicalidad y cadencia, muy bien estructuradas las oraciones, adjetivaciones y epítetos muy abundantes y acertados, utilización profusa de recursos estilísticos como la comparación, metáfora, hipérbole, etc. Descubro alejandrino, que son los versos de 14 sílabas, compuestos de 2 hemistiquios de 7 sílabas cada uno, que utiliza rimas tanto consonantes como asonantes, y sobre todo lo que más utiliza, o el grueso de sus poemas, son versos blancos, que son los versos que, careciendo de rimas, se sujetan a las leyes rítmicas, acentos, pausas, etc. Leandro Fernández de Moratín fue uno de los exponentes más destacados de este tipo de versos. Versos libres, que no se sujetan a las leyes rítmicas normales, y su medida y rima, si existen, quedan al arbitrio del poeta. Gerardo Diego fue uno de los poetas más significativos. Versículos, que son versos irregulares, que se alargan hasta sobrepasar los 14 o 18 sílabas. León Felipe, Neruda, Vicente Aleixandre, Lorca o Alberti lo utilizaron con profusión. Como ejemplo de musicalidad y cadencia y utilización de recursos estilísticos, os voy a leer algunas estrofas. Llega sin anunciarte, sigilosa, embaucadora, muda, como un rayo fulminante, con voz de mortaja y un taconeo incesante. Una vela encendida, una cara de cera, un cordón de espinas y un remanso de ojeras. Una hora suprema, una eterna corona, un lamento de ofrenda y una música de hoguera. Ante una sepultura, flores en cadena rozan el suelo donde moran las quimeras. Crujen las orugas como hechas de cartílagos y vagan entre los escombros de las tumbas mientras se disputan el sustento. Claro, mi enorme extrañeza fue al comprobar este contenido. Me pide además que le presente el libro. ¿Y cómo presento yo este libro? Me costó mucho trabajo asimilar esta responsabilidad. Todos los temas eran propios de la literatura gótica: cementerios, criptas, bosques oscuros. Los poemas eran todos siniestros y oscuros. No entendía muy bien el porqué de esta obra, ya que Jesús es una persona más bien hipocondríaca, con un miedo espantoso a la enfermedad y a la muerte. Ya Freud teorizó que la dualidad de la naturaleza surgió de 2 instintos, Eros y Thanatos. Eros es el instinto de la vida, el amor y la sexualidad, y Thanatos el instinto hacia la repulsión y la muerte. Uno lleva hacia la reproducción de la especie y el otro hacia su propia destrucción. Este maniqueísmo continúa ejerciendo una fuerte fascinación a los artistas contemporáneos. Luego, no nos puede extrañar que estas ideas hayan sido fuente de inspiración para pintores y artistas a través de los siglos. Jesús dice que no sabe cuándo empezó a escribir este libro, pero conociéndolo, lo haría hace unos años cuando estaba pasando un momento anímicamente delicado. Es verdad que el tema es escabroso y duro, pero desde luego todos los temas tienen una carga de influencia muy fuerte del romanticismo, entendiendo como romanticismo una exteriorización de sentimientos. Elemento que, conociendo al poeta, no podía ser de otra manera. Un ejemplo de lo que os digo está en este poema. Tenía los párpados marchitos del llanto, la piel cetrina, el grito sin fuerzas, las manos huesudas y el paso lento de anciano. Después que la vida le diera el zarpazo a la flor que más quería, de sus entrañas color de nardo. Los 100 poemas, la mayoría cortos, de fácil lectura, inteligibles, y todos marcados por el estilo que nos ocupa, el gótico, más propio de una literatura de Dante, Lord Byron, Tolstoy o Edgar Allan Poe. Como nos dice Jesús en la introducción, estos poemas surgen como respuesta a las inquietudes de su alma más disconforme con el orden regente, donde busca poder experimentar sensaciones prohibidas
y huir de la rutina diaria. La edición está cuidada al máximo. Felicidades a la editorial Granada Cruz Selección, con un formato manejable, excelente papel y magnífica impresión. La pintura de Javier, su cuñado, acompañando la portada del libro es perfecta. Se entiende que Javier conoce a Jesús desde siempre y ha captado su personalidad, siempre pensando y elucubrando proyectos nuevos. Enhorabuena, Javier, aunque no ha podido venir. Las ilustraciones son de Antonio Calle, Paqui Malagón, aquí presente, Jesús Montero, que ha sabido captar en cada ilustración la idea del poema. La introducción nos habla de sus sensaciones, de los conceptos de cultura y subcultura y de la ideología del gótico. Muy necesaria la introducción para conocer al autor de estos poemas y para entenderlos. Como ejemplo, nos introduce en el libro con poemas de autores románticos españoles donde el movimiento gótico bebió de sus fuentes. De Gustavo Adolfo Bécquer, cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo. O de José de Espronceda, me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre incieno que impida el respirar. O de José Zorrilla, entre pardos nubarrones pasando la blanca luna, con resplandor fugitivo la baja tierra no alumbra. Para terminar voy a leer unos poemas que me han gustado especialmente. En la alcoba una caja, en el suelo harapos sueltos, en el lecho una inquietud y en el huerto mirtos infectos. Docenas de miradas se clavaron en su pecho, mientras un gavilán blasfemaba a las puertas del infierno. Hoy he estado en mi entierro, con las gentes que me amaron, con los locos de la palabra, de la música, los que sin saber me odiaron, los que quisieron ser como yo, los arrepentidos por lo que dijeron, los amigos que solo un día fueron, los que dejaron de serlo, los que llevaban razón, y a los que a mi entierro no acudieron. A todos los vi crecido, diciendo ser mis amigos, porque yo ya estaba muerto. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues enhorabuena a Jesús por esta nueva publicación poética de los noviembre y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, don José, por tus palabras. Y ahora le damos la palabra al autor del libro para que nos cuente cosas de él y nos lea algunos poemas. Jesús. Buenas noches, queridos amigos. Una vez más, tengo que agradeceros vuestra asistencia porque siempre que os convoco, asistís con cariño y a estar conmigo en cualquier evento, tanto musical como literario. Yo entiendo perfectamente que el de esta noche es un poco, dijéramos, anormal, porque no es el típico poema de amor, el poema dulce, el poema de primavera. Pero he de aclararos así por encima, porque no quiero hacerme el pesado, que el poeta no es una persona que solamente se dedica a escribir cosas de tipo romántico, de tipo bonito. El poeta está ahí y la poesía la tiene dentro. Y él no manda, manda la poesía. Y la poesía no entiende de situaciones. La poesía, cuando dice hay que escribir, unas veces te coge triste, otras veces depresivo, otras veces enamorado, otras veces estás en una situación extrema. Y este libro, que verdaderamente cuando lo empecé a escribir, yo no sabía lo que estaba escribiendo, puesto de que los canales
y las conexiones neuronales no estaban en condiciones. Me invitaba a escribir cosas y cuando ya el libro casi tenía un ramillete de unos 70 poemas aproximadamente, empecé a hacer un análisis exhaustivo de mi comportamiento y me di cuenta de que yo estaba en una situación de una forma totalmente anormal, porque os quiero decir que la mayoría de los poemas se han escrito de madrugada, como ya he dicho en algunos momentos, y que he tenido miedo, he tenido susto, porque la poesía cuando se impone no respeta nada, le da igual, quiere cobrarse el aplauso, quiere cobrarse la crítica positiva, quiere cobrarse todo lo que ella te da. Por lo tanto, no te queda más remedio que escribir. Y así podía estar un rato hablando de cómo sucedió. Ya hace 4 años que el libro se terminó, que yo no hacía nada más que leerlo y guardarlo, leerlo y guardarlo, leerlo y guardarlo, porque verdaderamente os confieso que no me atrevía a que ustedes lo leyesen, porque tenía unas connotaciones un poco raras para mí. Pero ha sido la editorial la que verdaderamente me empujó a decir: nos interesa este tema muchísimo y lo vamos a publicar. Así que, por no alargarme, porque en esas situaciones lo breve es 2 veces bueno, decidí sentarme, coger la pluma y hacer un pequeño extracto de lo que verdaderamente me pasó en aquellos años, en aquellas situaciones donde yo no sabía muchas veces ni dónde estaba ni cómo me encontraba. Son unas breves palabras, son revelaciones sobre la poética de noviembre. Espero que con la lectura ustedes capten perfectamente cómo yo me encontraba cuando escribí este libro. Leo. Con la lectura de estas escasas palabras, quiero e intento que ustedes entiendan el contenido de este libro, cargado de situaciones no menos comunes entre los mortales, y que por ocultar la veracidad de la vida no se hacen presentes en las conversaciones públicas y solo permanecen ocultas tras las celosías de lo que llamamos prudencia. Solo así se puede entender la lectura de lo escrito y que hoy, después de haberlo parido con dolor, yo diría con mucho dolor y desasosiego, pongo en vuestras manos. De esta forma, encarno la necesidad de comunicar mis silencios que se hacían presente al instalarse en el diálogo del verso, en la comunicación del lenguaje, en las escenas del respeto conmigo mismo, en la reflexión urgente del encuentro y una promesa por cumplir que esperaba salir de mis adentros en situaciones no queridas. Me invitaba cada día a revelar el secreto de la escritura en lo individual y a veces en el tránsito entre lo divino y lo humano. Me encontré con la palabra que me atormentaba y cargada de veneno sobre la línea que pretendía crear para el sustento de mi espíritu. En esta concepción, la lengua me rompió los teoremas y los textos con la libertad que yo pretendía. Sin embargo, subrayé
el apoyo que recibí de mi situación continua en la inspiración y en el vértigo que regresaba a la página en blanco, que alguien o algo me empujaba sin yo saberlo hacia una felicidad de pequeños instantes. He hecho quebranto en la ráfaga de una luz con tiniebla, con espantos, y brevemente me he introducido en los ojos que me transportaron limpio e inmaculado a los lugares de tiempos presentes y pasados, cuando los hilos conductores de mi conciencia se habían roto. He ensayado con sigilo lo necesario, sin rutina, y me he quedado lleno de otro mundo que no conocía, donde pocos advierten la presencia de lo hermoso en la realidad de la vida y en la palabra discursiva sobre los temas de la muerte. Mas, cuando mi revelación la entendí, en el sentido exacto que mis labios, haciendo música en la palabra, fue en el gozo del amor. De ese amor etéreo, cometiendo la hermosura imprudencia de decir, sin los prejuicios que sostienen las reglas de los humanos, lo que mi corazón lanzaba a golpe de latidos. Me costaba organizarme en la escena de cada día, ante una atmósfera que organizaba laboreos no muy bien definidos, pero que al mismo tiempo yo necesitaba para restablecer la estabilidad perdida en lo que los hombres llamamos buenos hábitos de conducta. Pero en mí siempre queriendo encontrar la respuesta a mi situación adquirida por un no sé qué, de la que hasta el día de hoy no tengo respuesta. Pues bien, galopar por campos a través de desiertos, con calores horribles, desmentido de cosas dichas sin conciencia, inclinaciones hacia el suicidio, movimientos torpes en el trajín de lo diario y un sinfín de comportamientos a los cuales no le encontraba sentido alguno, eran las ocupaciones de cada día. Solo el paso del tiempo y la farmacopea fueron capaces de estabilizar esta maraña confusa de comportamientos. Pero claro, siempre la escritura, la poesía, siempre la música y las manualidades nunca me dejaron solo en ningún momento. Esto fue el producto de una serie de cavilaciones artísticas que se produjeron y que hoy ustedes van a tener la oportunidad de conocer a través de los versos que han quedado lacrados en las páginas de este libro, que como bien digo y subrayo en la última página, no sé cuándo lo empecé a escribir y lo di por terminado el 1 de noviembre del 2010, festividad de Todos los Santos. Creo que con estas breves palabras se habrán dado cuenta de la situación que me encontraba cuando escribí este libro. He escogido unos poemas, son breves, no preocuparse que no vamos hasta aquí toda la noche, porque nos puede hasta coger la lluvia, y voy a tener el placer y el gusto de contar con dos amigos para que la lectura sea más gratificante y que el hilo conductor de los poemas vayan de la mano de la música. Para ello tengo un amigo, Luis Segovia, y otro amigo,
Ricardo Labella en bombardino y tuba, que van a combinar conmigo la lectura de los poemas. Antes de que ellos empiecen también a actuar conmigo, quiero también no olvidarme de la persona que me ha acompañado mientras tocaba el oboe. Es un actor que de alguna forma ustedes se explicarán por qué iba de más o menos disfrazado o caracterizado, mejor dicho, de Federico García Lorca. Pues el motivo no es ni más ni menos que yo creo que todos tenemos algo de indignación, todos tenemos algo de góticos, todos tenemos algo de que no nos gusta de esa cultura oficialista. Creo que Federico García Lorca también era un poco gótico en aquella época y lo mataron precisamente porque él no seguía las líneas que le marcaba la sociedad impuesta. Como andaluz, ese ha sido el motivo de esta introducción. Así que sin más dilación voy a empezar a leer estos breves poemas. Mi vida es un desprecio con desgarros y extrañezas, donde el miedo es diario y el dolor en mí no cesa. Los caprichos me entretienen y me da un miedo de espanto pensar que es fácil en la vida morir sin decir adiós. Por eso lo estoy pensando. Oigo soplar el sonido que frasean los requiem ante la vasta costumbre de la muerte. Democracia auténtica que no discrimina en la última instancia. Un ciprés va camino sin prisa del geotropismo y la vela hinchada presume de lengua de fuego. Despedida que no espera al abrazo. Sus manos eran de batalla y los muñones descosidos aprisionaban a otros cuerpos en las fosas comunes ante la desesperación de los desechos. Los libros de historia guardan en pie las figuras perdidas mirando a los cielos de ciudades con fijeza de esperanza. Recorro el terreno de la eternidad para descansar torturado por los silencios del dolor. Y en el fondo me retumba un aliento que me atrapa y me tatúa la piel. Lloro por una luz que apenas alumbra y estoy resignado a esta penumbra de locura que me aguarda para desprenderme de mi energía. ¡Ay! ¿Qué río nacerá de nuevo en mis venas? ¿Qué casa tendrá la luz de siempre? ¿Qué espejo acariciará mi cuerpo? ¿Qué danza bailaré entre sombras? ¿Qué leche mamaré de otros pechos? ¿Qué aroma de naturaleza volverá? ¿Qué viento picará mi sed? El tambor me suena a golpe postrero y los avisos me llegaron tarde al oído. Los pulsos dejaron de trotar y una sangre viscosa destilaba por la mesa de la piedra donde el cuerpo yacía. Por unos momentos lo vi descuartizado y roto sin saber cómo organizarle el puzzle de su cuerpo. Más tarde se despertó y vio que estaba en otro mundo donde había ángeles componiendo su cuerpo. Cerraron las ventanas. La luz ya no servía.
Se quemaron pabilo, las velas no lucían, en la cama el cuerpo un velo lo cubría, con las manos bien juntas rezaban letanía. La noche se hizo larga hasta que llegó el día, el blanco pasó al negro, responsos en la crujía, todos cabeza baja, lamentos de cobardía. Se fueron retirando cada uno a su casa, y el muerto quedó en sola y en solo, en fría compañía. Me hiere la luz del día y mi corazón llora dentro de una armadura llena de pena y de desdicha que me deja plano de voz. Soy libre y divago soñando con almas que me esperan emocionadas. Desde mi nacimiento lo he esperado y hoy me vuelvo a callar para mejor entender el paso de mi edad. Hoy, Señor, mañana tierra, luego seré humo, poco, nada, reliquia de cinerario, y llegado un tiempo pasado, apenas un recuerdo de lo que fui creando. Oscuridad, silencio, tristeza, amargura, cansancio, soledad. Todo está escondido detrás de la sonrisa. Borraré al poeta del dolor, al poeta de la agonía, al poeta que derrocha desamor y al poeta de la sangre. Borraré incluso la luz tibia de mis ojos que consume largas veladas y haré con mis besos una trinchera que dure hasta el final de mis días. Deposito en tu vientre mi verso atormentado con las manos de sangre llenas y en la boca amargos tiempos que fundieron mi amor con la pasión de tu cuerpo. Nocturna luna que inquieta el corazón y trastoca las músicas de los órganos. Miro al mar que agoniza y mis ojos se agrandan
con sus olas. En lo extraño de la muerte, la calma y lo sereno se hermanan para mejor vivir la otra historia. Ahora que quiero el bosque de tu cuerpo, la rosa de tu sueño, la fibra de tu piel, los cántaros de tus pechos, el escondite de tu jardín y el espejo de tus retinas, me quedo mórbido en el latido y la sangre no bombea porque gasté los tiempos sin saber que la vida es un suspiro. Los hombres parecen manchas en las tumbas acostados, y el marfil de sus dientes son reliquias del pasado, cara con muecas de cartón y labios de enfado, entre flores que no huelen, los difuntos descansando. No la busques, no la mires, no la toques. Tanto tiempo pasado se quedó resumido en una gota de llanto. Los muertos van cayendo a los pozos y las bestias nacían de los abismos como setas en la oscuridad. Rebeliones de demonios y tumbas por ultrajar. En el cementerio la voz pasa de largo y los vientos silban, haciendo tenebrosas las noches de los noviembres. Cada año y siempre igual, siempre igual. Me quedé sin tu acento, sin tus mejillas morunas, sin el claro de la tarde, sin tus besos de aceituna. Todo se quedó dormido como si fuera una noche de muerte en los nidos. La aventura sin destino. Mi sueño no era un sueño. Se terminó el camino. Les daré la última cuerda a los relojes de cristales curvados y me guiaré por los de arena. Cargado de perdición, recibo el amor que merezco y entrego mis palabras a otros labios para que las usen en la lucha sin matar. Luego, sin prisa,
Contaré los granos que destila aquel reloj como castigo, sin tiempo límite. La tierra está enferma de tanto enterramiento de las bilis que recibe de los tuétanos sangrientos con tiros en la nuca, en tapias de cementerios. La tierra está enferma en continuo lamento de los fetos malogrados, de grandes humedades y de cardos horrendos. La tierra no tiene enemigos. Tiene un corazón para quien quiera beberlo. La tierra no es todo lo que se ve, es más que el paso del tiempo. La tierra es libertad. Escúchala y encontrarás un amigo a tiempo. Quiero morir por vivir el vuelo que me esperaba por la vía del deseo y quedarme suspendido en los brazos de quien creo. Hoy quiero salir de mí para encontrar lo que espero, huyendo de aquella sombra y retomar lo que anhelo. Quiero la droga en silencio, la humildad de los conventos y el morir que nunca muere en los versos que me invento. Y mañana tomaré tu mano, sin pedirte si quieres venir conmigo. Tomarás el camino sin vacilar y dejarás de ser materia viva. Mañana será un cuerpo inerte con olor a bálsamo y te alumbrará una luz que no hace daño a las pupilas. Mañana será belleza infinita lo que hoy es impureza humana. Quiero decir que fuiste alguien en baños de lujuria, que percibo tu olor, pero no lo siento, que caminas conmigo, pero no te veo, que oigo tus palabras delirantes sin voz, que leo en papeles en blanco, que te veo sin mis ojos, que me sopla un viento de llantos, que devoras gusanos. ¿Quién eres? Soy alma oscura que habito en ti. El llanto y la saliva peinan mis cabellos de plata y me empapo hasta los tuétanos de esta pasión que me embarga. Derrumbado y solitario martilleo mi cuerpo con palabras quejumbrosas antes de que llegue el día de mi duelo y los prados se queden sin agua. 7 cruces, 7 juramentos, 7 brujerías, todas falsas. Ardiendo están los pastos, queriendo hacer llama en mi alma. Me trunca la vida, la muerte remota, los ojos hundidos de una calavera, la escarcha que cubre la piel que tirita, los perros lamiendo la última gota, la mosca que nace de la gusanera, el cuerpo caliente que no resucita y el flujo que sale como una babosa. El velo de niebla de noches que ciegan, la tumba de pobre que a solas me grita, los pies destrozados por púas de rosas, las manos clavadas a fuertes maderas, rincones y osarios en suelos de ermita, los huesos oliendo a restos de fosa y una vena abierta poniendo frontera. Campanas doblando por una bendita, me rompen la vida todas estas cosas.
dos cositas para finalizar. Aquella persona que quiera adquirir un ejemplar del libro lo tiene en la antesala de los camerinos al precio de 10 euros. Va acompañado con una botella de vino de Rioja de denominación de origen. Y la Asociación de Vecinos y Amigos del Barrio San Juan tiene el gusto de invitarle a una copa y a un aperitivo. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Ya doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho ha cenido la desesperación.